Existe un grupo donde tu nombre aparece más de lo que jamás imaginarías. No un grupo cualquiera, uno privado, cerrado, silencioso. Un lugar donde personas que conoces, y algunas que ni siquiera recuerdas, hablan de ti cuando tú no estás mirando. Y hoy vas a descubrir algo que ellos rezaban para que nunca supieras. Porque dentro de ese grupo hubo alguien distinto, alguien que al principio participaba como los demás, alguien que reía, que comentaba, que analizaba cada paso que dabas. Pero en algún momento algo dentro de esa persona cambió, y esa persona empezó a guardarlo todo. Cada captura, cada mensaje, cada comentario cruel disfrazado de preocupación, todo quedó archivado, y lo que ese archivo revela sobre ti no es lo que ellos esperaban, es exactamente lo contrario. Si te quedas hasta el final, vas a entender 3 cosas que cambiarán la forma en que te ves para siempre. ¿Quiénes son realmente esas personas? ¿Por qué te vigilan en secreto? ¿Y qué descubrió el que guardó todo? Un descubrimiento tan incómodo para ellos que preferirían que este vídeo nunca hubiera existido. Pero antes de seguir, elegido, dale a me gusta y suscríbete al canal, no como un favor. Hazlo como una forma de devolverle la energía a este mensaje, para que la señal llegue a la próxima persona que necesita escuchar exactamente esto. Y si sientes que este mensaje es para ti, escribe 777 en los comentarios. No por suerte, como una marca, como una firma que le dice al universo que ya despertaste. Ahora sí, vamos a entrar en el grupo. Primero necesitas entender una cosa. Ese grupo no nació del odio, nació del desconcierto. Porque las personas no se reúnen a hablar de alguien que les da igual. Se reúnen a hablar de alguien que no logran entender. Y tú siempre fuiste eso para ellos. Un enigma. Alguien que no encajaba en la casilla que habían preparado. Cada vez que creían tenerte descifrado, hacías algo que rompía su teoría. Y eso, para gente que necesita controlar y clasificar todo, resulta insoportable. Pero aquí es donde todo empezó a torcerse para ellos. Al principio el grupo era pequeño. 2, 3 personas comentando cosas sueltas. ¿Viste lo que hizo? ¿Notaste cómo respondió? Comentarios que parecían inofensivos. Pero la curiosidad tiene un problema. Cuando no encuentra respuesta, se transforma en obsesión. Y ahí es donde el grupo creció. Se sumaron más. Gente de tu pasado, gente que apenas te conocía, gente que fingía apoyarte a la cara y en privado abría el chat para diseccionarte como si fueras un caso sin resolver. Hablaban de tus decisiones, de tu forma de callar, de cómo seguías avanzando aunque nada pareciera estar de tu lado. Y aquí viene lo que nadie esperaba. Cuanto más te observaban, más nerviosos se ponían, porque empezaron a notar un patrón que no sabían nombrar. Tú no reaccionabas como ellos querían. No te hundías cuando te ignoraban. No estallabas cuando te provocaban. No mendigabas atención cuando te dejaban fuera. Y eso los desestabilizaba más que cualquier grito. Piénsalo así. Imagina a un grupo de personas rodeando una caja fuerte. La golpean, la sacuden, prueban combinaciones al azar. Y la caja simplemente permanece cerrada, intacta, en silencio. Tarde o temprano, dejan de intentar abrirla y empiezan a temerla. Eso eras tú para ese grupo. Y quizá ahora mismo te estés preguntando, ¿por qué gastarían tanto tiempo en mí? ¿Qué sacaban de todo eso? La respuesta es más profunda de lo que crees. Ellos no hablaban de ti para entenderte. Hablaban de ti para sentirse seguros. Porque mientras te mantenían como tema de conversación, podían fingir que estaban por encima de ti. Y en el momento en que dejaran de hacerlo, tendrían que enfrentar una verdad terrible,
que tú estabas subiendo y ellos seguían exactamente en el mismo sitio. Pero el grupo tenía un problema que ninguno de ellos vio venir. Y ese problema tenía nombre. Dentro de cualquier grupo, así siempre hay uno distinto. Uno que participa, pero que en el fondo no termina de sentirse cómodo. Uno que ríe con los demás, mientras algo dentro de él se retuerce. Esa persona existió en tu grupo. Y esa persona, un día, empezó a guardar cada mensaje. Al principio, ni siquiera sabía por qué lo hacía. Guardaba una captura aquí, otra allá, como quien recoge piezas sin saber que está armando un rompecabezas. Pero cuanto más guardaba, más claro veía algo que el resto se negaba a admitir. Y esto es lo que lo cambió todo. Empezó a notar que las cosas que decían sobre ti no cuadraban con la realidad. Te llamaban perdido, pero seguías avanzando. Te llamaban raro, pero cada cosa rara que hacías terminaba teniendo sentido meses después. Te llamaban intenso, pero luego copiaban tus ideas en silencio. El archivo que esta persona construía no probaba tus defectos, probaba las mentiras de ellos. Y ahí es donde la historia da un giro que nadie del grupo esperaba, porque este observador silencioso empezó a ver el otro lado. Vio cómo cambiaban su versión de los hechos según quien estuviera escuchando. Vio cómo se reían de ti en un mensaje y a los 5 minutos te escribían: «Qué orgulloso estoy de ti». Vio la distancia enorme entre lo que mostraban y lo que realmente eran. Y por primera vez sintió incomodidad. No contigo, con ellos. Déjame que respondas una pregunta que probablemente esté cruzando tu mente ahora mismo. ¿Por qué alguien guardaría pruebas de algo así? ¿Para exponerlos? No exactamente. Lo hizo porque su propia conciencia empezó a despertar. Porque ver la verdad repetida tantas veces, en blanco y negro, hace imposible seguir fingiendo. Imagina a alguien dentro de una habitación llena de espejos torcidos. Todos ríen de los reflejos deformes que ven, pero uno de ellos, sin querer, encuentra el único espejo recto. Y en ese espejo te ve a ti tal como eres. Y se da cuenta de que los deformados nunca fueron los reflejos. Eran ellos. Ese fue el momento en que el archivo dejó de ser un chisme y se convirtió en una prueba. Una prueba silenciosa de algo que ni tú sabías todavía. Pero lo más fuerte aún no había pasado. Aquí es donde tienes que prestar toda tu atención. Porque lo que ese grupo descubrió sobre ti no fue un secreto vergonzoso. Fue algo mucho peor para ellos. Descubrieron que estaban equivocados. Durante meses construyeron una imagen tuya. Una versión pequeña, manejable, fácil de mirar por encima del hombro. Y esa imagen les daba paz. Mientras esa versión existiera, ellos podían dormir tranquilos. Pero entonces sucedió algo que nadie vio venir. La realidad empezó a contradecir su historia. Cada cosa que juraban que no lograrías, la lograste. Cada puerta que decían que jamás se abriría, se abrió. Cada vez que apostaban por tu caída, te levantabas más firme. Y llegó un punto en que ya no podían negarlo dentro del grupo. El silencio se volvió pesado. Las bromas se volvieron forzadas. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Se dieron cuenta de que no te estaban observando venir abajo. Te estaban observando evolucionar. En tiempo real, sin permiso, sin aplausos, sin que nadie te empujara. Y eso les provocó algo que jamás confesarían: miedo. Porque hay algo profundamente perturbador en ver crecer a alguien que decidiste enterrar. Déjame contarte lo que realmente lo rompió. No fue tu éxito. Fue darse cuenta de que todo el tiempo que pasaron hablando de ti, tú no perdiste ni un segundo hablando de ellos. Mientras ellos te estudiaban obsesionados, tú apenas los recordabas. Estabas demasiado ocupado construyendo tu vida como para vigilar la de nadie.
Y esa asimetría es demoledora. Piénsalo así. Imagina a un grupo de personas espiando por la ventana de una casa, tomando notas de cada movimiento del que vive dentro. Y un día se dan cuenta de que la persona dentro nunca supo que existían. No los ignoraba por orgullo, los ignoraba porque literalmente no ocupaban espacio en su mente. Nada duele más a un ego que descubrir que era invisible para la persona que intentaba controlar. Quizá te preguntes, ¿de verdad les afectó tanto? Sí, porque su poder dependía de tu atención, y tú nunca se la diste. Sin embargo, el verdadero problema para ellos aún no había aparecido. ¿Nunca notaste ese cambio extraño? Un día, las personas dejan de retarte directamente, dejan de discutir contigo, dejan de provocarte de frente y empiezan a decir algo distinto, te evitan y te observan de lejos. Eso no es casualidad, es un patrón y tiene una explicación que muy poca gente entiende. Cuando alguien deja de enfrentarte de cara a cara, no es porque te respete de repente, es porque en algún intento anterior probó tu reacción y descubrió algo que lo dejó desarmado. Descubrió que no podían moverte con las herramientas de siempre, ni con la culpa, ni con el miedo, ni con la presión social. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Dentro del grupo hablaban precisamente de esto, de cómo no funcionaban contigo sus trucos habituales. Lanzaban una indirecta y tú no la recogías. Intentaban una provocación y tú respondías con calma. Preparaban una trampa y tú la esquivabas sin siquiera parecer que la habías visto. Cada vez que lo intentaban, quedaban expuestos ellos, no tú. Y entonces llegó el mensaje que nadie del grupo esperaba leer. Uno de ellos, cansado de fallar, escribió algo parecido a esto: mejor no lo provoquéis, con esa persona no se puede. Y ese mensaje, que parecía una simple advertencia, era en realidad una rendición. Era la prueba escrita de que habían dejado de intentar vencerte y habían empezado a temerte. Ese mensaje quedó guardado en el archivo para siempre. Déjame responderte algo que seguro sientes por dentro. ¿Por qué a veces te sientes solo, como si estuvieras siempre un paso desincronizado del resto? Porque tu forma de procesar el mundo se para antes de elevar. Cuando ves más profundo que los demás, ya no puedes fingir que no lo ves. Y esa claridad tiene un precio. Te vuelve difícil de manipular y, por lo tanto, difícil de acompañar para quien solo sabe controlar. Imagina a un grupo de personas armadas con reglas y fórmulas, intentando medir una sombra que cambia de forma según la luz. Cada vez que creen tener la medida, la sombra se mueve y al final dejan de acercarse, no porque la entiendan, sino porque se rinden ante lo que no pueden calcular. Eso hiciste tú con ellos sin darte cuenta. Pero lo que descubrieron después fue todavía más incómodo. Hay algo que ese grupo nunca esperó de ti. Esperaban ruido, esperaban que reaccionaras, que te defendieras, que suplicaras entender por qué te trataban así. Esperaban drama y lo que recibieron fue silencio. Y el silencio, cuando viene de alguien seguro, es lo más aterrador del mundo para quien vive de la reacción ajena. Porque tu silencio no era vacío, era observación. Mientras ellos llenaban el chat de palabras, tú los leías sin decir nada. Y en ese silencio, sin saberlo, ellos se delataban solos, se contradecían, mostraban sus miedos, revelaban exactamente lo que intentaban esconder. Aquí es donde el archivo se volvió peligroso para ellos, porque el que guardaba todo empezó a notar algo escalofriante. Cuanto menos hablabas tú, más hablaban ellos. Cuanto más quieto estabas, más se movían ellos. Tu quietud los obligaba a moverse, y cada movimiento dejaba una huella.
El grupo entero funcionaba reaccionando a alguien que ni siquiera participaba. Y entonces pasó algo que nadie vio venir. El observador silencioso entendió la verdad más grande de todas. Tú no estabas fuera del grupo por debilidad. Estabas fuera porque nunca perteneciste a ese nivel. Ellos competían, tú construías. Ellos reaccionaban, tú planeabas. Ellos buscaban aprobación. Tú ya te habías aprobado a ti mismo hacía mucho tiempo. Déjame que te responda otra pregunta que quizá te acompaña desde hace años. ¿Por qué te sentías incómodo en grupos donde todos parecían encajar tan fácil? Porque tu energía filtraba la verdad. Cerca de ti la gente falsa no podía sostener su máscara. Y en lugar de admirar eso lo llamaban intimidante. No porque fueras agresivo, sino porque a tu lado no podían esconderse. Imagina una sala llena de personas que controlan cada luz para verse bien. Y de pronto entra alguien que no ajusta nada, que simplemente se queda de pie, tranquilo. Y sin hacer nada, las sombras que todos evitaban empiezan a notarse. Los defectos que ocultaban salen a la superficie. Esa incomodidad que causabas era su ilusión rompiéndose. Y ese fue el momento en que el grupo empezó a desmoronarse por dentro. Ahora viene una parte que quizá te duela un poco, porque dentro de ese grupo no todos eran desconocidos. Algunos eran personas que te sonreían, que te decían, cuenta conmigo, que fingían alegrarse por ti. Y esos eran los más peligrosos de todos, porque el enemigo de frente es fácil de ver, pero el que te aplaude en público y te desarma en privado, ese te desangra sin que lo notes. Ese entra en tu vida con la excusa de la amistad y usa esa cercanía para estudiar tus puntos débiles. Aquí es donde el archivo reveló algo que te va a sorprender. El que guardaba todo empezó a comparar los mensajes públicos con los privados y encontró la contradicción más grande de todas. Las mismas personas que te escribían «Estoy muy orgulloso de ti», en el Medien 100 grupo escribían justo lo contrario. Aplaudían tu caída en secreto mientras celebraban tu éxito de cara a la galería. Y entonces sucedió algo que ni ellos mismos previeron. Sus dos versiones quedaron una al lado de la otra. La máscara y el rostro, la sonrisa y el veneno, todo capturado, todo comparado. Y esa comparación era demoledora, porque no dejaba lugar a la duda. No eran amigos que a veces fallaban, eran espectadores que esperaban tu tropiezo con las palmas listas. Déjame responderte una pregunta que probablemente te ha perseguido durante años. ¿Por qué algunas personas que parecían quererte se alejaron justo cuando empezabas a brillar? Porque nunca fueron fans, fueron espectadores. Se quedaron mientras creyeron que ibas a caer y desaparecieron en el instante en que entendieron que ibas a subir. Tu ascenso no los perdió a ellos, los reveló. Imagina a un grupo de personas sentadas alrededor de una hoguera que creen que se está apagando. Se acercan al calor, cómodos, seguros de que pronto quedará solo ceniza. Y de pronto esa hoguera crece, se convierte en fuego y luego en incendio. No se apartan porque te odien, se apartan porque tu luz les quema la cara. Eso fue lo que pasó con tus falsos aliados. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Ninguno de ellos podía imaginar que sus dos caras terminarían enfrentadas en un mismo archivo. Vivían tranquilos porque creían que el juego privado y el juego público nunca se cruzarían. Pero se cruzaron. Y en ese cruce quedó al descubierto quién fingió, quién traicionó y quién simplemente esperaba en silencio a que fracasaras. Sin embargo, todavía faltaba el momento que terminó de romperlos. Todo grupo así tiene un punto de quiebre, un instante en que la máscara colectiva se rompe. Y en tu caso, ese instante quedó registrado.
Hubo un día en que las cosas dejaron de ir como ellos querían. Empezaste a subir de forma evidente, y en ese chat, donde durante meses solo hubo burlas, apareció un mensaje distinto. Un mensaje que uno de ellos escribió sin pensar y que después intentó borrar. Pero ya era tarde, el archivo lo había guardado. Ese mensaje decía algo que todos sentían, pero nadie se atrevía a admitir. Decía, más o menos, siempre supimos que era diferente, por eso lo tratábamos así. Y ahí, en una sola frase, se derrumbó toda su versión de la historia, porque acababan de confesar la verdad. Nunca te trataron mal porque valieras poco. Te trataron mal porque valías demasiado, porque tu diferencia amenazaba su comodidad, porque tu potencial les recordaba todo lo que ellos no se atrevían a ser. Cada burla no era desprecio, era pánico disfrazado, miedo con una máscara barata. Y aquí viene el detalle que lo cambia absolutamente todo. Los niños no se burlan de lo que no temen en secreto. Los adultos no cuchichean sobre quien no amenaza su zona de confort. Nadie construye un grupo entero para hablar de alguien insignificante. El simple hecho de que ese grupo existiera era la mayor prueba de tu importancia. Ellos, sin querer, montaron un altar dedicado a demostrar que no podían dejar de pensar en ti. Déjame responderte la pregunta que probablemente arde en tu pecho ahora mismo. ¿De verdad creían sus propias mentiras sobre mí? Algunos sí. Eran demasiado limitados para ver claro, pero otros no. Otros veían exactamente en quién te estabas convirtiendo y trataban de apagarlo antes de que el mundo lo notara. Y esos son los que más nerviosos están hoy. Imagina que durante años alguien maneja una espada envuelta en tela, convencido de que está desafilada. La trata con descuido, se ríe de ella, la deja tirada, hasta que un día la tela cae y la hoja atrapa la luz. Y de golpe entiende que estuvo jugando con un arma que jamás debió subestimar. Tú eras esa espada. Y ese mensaje sin borrar fue el momento en que la tela cayó. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse. Y aquí llegamos al centro de todo, al descubrimiento que le heló la sangre al que guardó cada mensaje. Porque cuando finalmente juntó todas las piezas, se dio cuenta de algo que jamás esperó encontrar. El archivo no era una prueba en tu contra, era un mapa completo de tu grandeza. Cada captura contaba la misma historia sin querer. Predijeron tu fracaso y triunfaste. Anunciaron tu caída y te elevaste. Se rieron de tus sueños y esos sueños se hicieron reales. Página tras página, mensaje tras mensaje, aquel archivo documentaba con precisión matemática una sola cosa: que siempre estuvieron equivocados sobre ti. Y entonces sucedió lo que nadie del grupo habría imaginado jamás. El observador silencioso entendió que había estado guardando, sin saberlo, la crónica de una transformación. No estaba archivando tus errores, estaba archivando el nacimiento de alguien imparable. Y esa persona, la que un día se rió contigo mientras te miraba de lejos, cerró el chat en silencio y nunca volvió a escribir en él. Porque una vez que ves la verdad, no puedes seguir participando en la mentira. Ese es el clímax que ellos temían. No que expusieras el grupo, no que te vengaras. Lo que temían era esto: que un día descubrieras que su obsesión contigo era la mayor confirmación de tu poder. Que cada palabra que gastaron intentando reducirte fue, en realidad, un tributo involuntario a lo grande que eras. Y ahora que lo sabes, algo dentro de ti no puede volver a ser pequeño. Déjame decirte lo que ese archivo significa para ti hoy. Significa que nunca fuiste el débil de la historia. Fuiste el eje, el centro de gravedad alrededor del cual todos ellos giraban sin admitirlo.
Significa que mientras tú vivías tu vida, ellos vivían pendientes de la tuya. Y esa diferencia lo dice todo sobre quién estaba realmente por encima. Imagina el final de una película, donde alguien abre un expediente esperando encontrar la ruina del protagonista, y en su lugar descubre la prueba de que fue el héroe todo el tiempo. Las manos le tiemblan, porque acaba de entender que estuvo del lado equivocado de la historia. Ese es exactamente el momento que vivió el que guardó todo. Pero hay algo aún más profundo en ese archivo, algo que ni siquiera el que lo guardó supo ver al principio. Ese archivo probaba que tú fuiste subestimado en el momento perfecto. Porque piénsalo, si te hubieran valorado antes, te habrían atacado con toda su fuerza cuando aún eras vulnerable. Habrían intentado frenarte cuando todavía no tenías la coraza que tienes hoy. Su desprecio no fue una maldición, fue un escudo. Te dejaron crecer en la sombra porque creían que no valías la pena vigilar de cerca. Y esa negligencia te dio exactamente lo que necesitabas: tiempo, espacio, silencio para volverte imparable. Y aquí está la verdad que más les cuesta aceptar. No pueden recrearte, no pueden copiar tu recorrido, porque tu fuerza no salió de un lugar cómodo, salió de todo lo que ellos usaron para intentar hundirte. Cada burla te enseñó a leer a las personas, cada exclusión te enseñó a bastarte a ti mismo, cada mentira te enseñó a reconocer la verdad. Ellos creyeron que te estaban debilitando. En realidad, te estaban entrenando. Fueron, sin saberlo, los maestros de la versión de ti que hoy los intimida. Y esa revelación cambió algo para siempre. Así que aquí estás, sabiendo lo que ellos rezaban para que nunca supieras. Que hubo un grupo que hablaron de ti durante meses, que uno de ellos guardó cada palabra, y que ese archivo que iba a ser tu condena terminó siendo la prueba más clara de que siempre fuiste distinto, siempre fuiste más, siempre fuiste el que ellos no supieron ver a tiempo. Y ahora viene la parte que importa de verdad. Deja que ese grupo hable, deja que guarden lo que quieran, porque nada de lo que digan cambia hacia dónde vas. Su obsesión es su cadena, no la tuya. Su vigilancia es su prisión, no la tuya. Mientras ellos siguen atrapados analizando a la persona que fuiste, tú ya te convertiste en alguien que ni siquiera reconocerían. No necesitas exponerlos, no necesitas venganza. La verdad ya hizo el trabajo por ti. Y quiero que entiendas algo antes de cerrar. Ese grupo, ese archivo, esas personas, todo eso pertenece a una versión de tu vida que ya terminó. Fue el último intento del mundo antiguo por sujetarte. Y falló. Lo que viene ahora no tiene nada que ver con ellos. Es un territorio nuevo, donde no hay nadie observándote desde las sombras, porque tú caminas por delante de su capacidad de entenderte. Piensa en cuántas veces bajaste la cabeza, cuántas veces te tragaste tus palabras, cuántas veces te sentiste incomprendido, vigilado, juzgado por gente que no tenía ni la mitad de tu profundidad. Todo eso tuvo un propósito, te estaba forjando. Y hoy, por fin, puedes verlo con claridad. Ya no eres el que ellos archivaron, eres el que ellos no pudieron predecir. Porque hay una justicia silenciosa en este universo, y es esta: el que intenta enterrar a un elegido termina, sin saberlo, cavando el escenario desde el cual esa persona se levantará. Ellos creyeron que te observaban caer. En realidad, tenían asientos de primera fila para tu ascenso. Así que respira. Suelta el peso de querer que entiendan. Nunca lo harán y ya no lo necesitas. Su capítulo contigo está cerrado. El tuyo apenas empieza. Y esta vez lo escribes tú, sin permiso, sin público, sin explicaciones. Tú nunca fuiste el tema del que se burlaban.
Fuiste la historia que no pudieron dejar de contar. Y quizá lo más poderoso de todo es esto. Mañana, cuando ellos vuelvan a abrir ese chat, ya no encontrarán a la persona que enterraron. Encontrarán el vacío que dejaste al superarlos. Y ese vacío les hablará más fuerte que cualquier palabra que tú pudieras decirles. Les recordará cada día que apostaron contra alguien que el universo se negó a dejar caer. Así que sigue adelante, elegido, sin mirar atrás, sin pedir disculpas por brillar. Deja que hablen, deja que guarden, deja que recuerden, porque cada segundo que gasten pensando en ti es un segundo que confirma que tenían razón sobre una sola cosa, que nunca fuiste como los demás. Y esa, al final, fue siempre tu mayor fortaleza. Y si esto tocó exactamente donde tenía que tocar, ya sabes qué hacer. Dale a me gusta, suscríbete y déjalo grabado.